El siguiente ponente es el doctor Germán Octavio López Riquelme. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con doctorado en Ciencias Biológicas, con especialización en neuroetología en el Laboratorio de Neurofisiología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo estancias de investigación en los Arizona Research Laboratories, Division of Neurobiology de la Universidad de Arizona en Tucson, en Estados Unidos, evidentemente, y en el Laboratorio de Ecología Química de Insectos en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, en Tapachula, Chiapas. Ha sido pionero del estudio de las bases neurobiológicas del comportamiento social en hormigas y otros insectos sociales, principalmente la descripción de la circuitería neuronal de las vías olfativas hacia las regiones superiores del cerebro de los insectos. Es miembro fundador del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas en la UAM y fundador del área de neurociencia cognitiva del mismo centro. Profesor investigador de tiempo completo y responsable de dicha área del 5 y profesor de neurociencia cognitiva en el posgrado en Ciencias Cognitivas del 5, profesor de Ecología de la Conducta en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es candidato al SNI y miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Morelos. Sus intereses académicos son diversos, pero se centran en la socioneurobiología de insectos sociales, la evolución social, la evolución de la cognición y la conciencia, la ética evolutiva y la filosofía de la ciencia. Sus intereses principales es entender cómo funcionan, se desarrollan y evolucionan las sociedades y los cerebros sociales y cómo estos se enfrentan a la complejidad del ambiente social. El doctor Germán López Riquelme va a presentar el tema de arquitectura animal, el fenotipo extendido. Bienvenido, doctor. Gracias, me gusta estar aquí otra vez. Organizamos esto, colegas de arquitectura. Un orgullo estar aquí una vez más. Bueno, en efecto, voy a platicarles un poco sobre la arquitectura animal. Voy a dar unos pasos atrás. Mi pretexto para hablar sobre arquitectura animal es la postura de este gran arquitecto. Yo no soy capaz de definir la arquitectura, pero la postura de este gran arquitecto que parece que es proclive a tener frases célebres, ¿no? Creo que tiene bastantes, como esta de un ladrillo quiere ser algo, ¿no? Creo que es algo parecido. Pero bueno, esta cita que tiene me parece sumamente interesante y entiendo lo que quiere decir, pero voy a tratar desde mi postura un poco ajeno a la arquitectura, tratar de rebatirla un poquito nada más, ¿no? Él nos dice que la arquitectura es lo que la naturaleza no puede hacer. Lewis y Kahn. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿qué sí puede hacer la naturaleza? Tratado de pisar un poco el terreno de la arquitectura. Y bueno, pues encontramos que hay cosas bastante sorprendentes. Primero, los seres vivos, todos como seres vivos, modificamos nuestro ambiente en mayor o menor grado para vivir en él, para sobrevivir en él de alguna manera. Muchos animales y otros seres vivos, entre los que estamos incluidos, construimos cosas, modificamos el ambiente y a veces construimos cosas a partir de nuestro propio cuerpo y otras veces utilizamos materiales externos o los combinamos con productos de nuestro propio cuerpo, los seres vivos, para habitar en él. Entonces vean ustedes lo que la naturaleza sí puede hacer. Esta es la gran barrera de coral de Australia, constituida por más o menos 845 especies de corales, abarcando una extensión de casi 350.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué sí puede hacer la naturaleza en términos de arquitectura? Bueno, esta es una casita de castores. Los castores son de los bichos más famosos en términos arquitectónicos. Construyen una presa y viven en un pequeño montículo bastante complejo que ellos construyen. Estas son estructuras de insectos sociales. Esta es una fotografía tomada desde vía aérea y lo que muestra es solo una fracción de los millones de nidos de termitas que están ocupando una extensión de terreno enorme en Brasil.
Estas construcciones, estos millones de nidos, cada uno es una estructura como esta y puede ser fotografiada y visualizada desde un satélite. Entonces miren ustedes lo que la naturaleza sí puede hacer. Este es un montículo de un nido de hormiga sata y este es un interior de un nido de la misma especie. Estas hormigas cortadoras de hojas que son una plaga para nosotros aquí en Morelos. Ven ustedes lo que los himenópteros sociales, avispas y abejas sí pueden hacer en términos de arquitectura, ¿no? Entonces, con todo el respeto para los arquitectos y para este arquitecto célebre, yo me cuestiono, ¿qué sí puede hacer la naturaleza? Porque en términos de arquitectura, nosotros somos naturaleza, nuestra arquitectura es un derivado de la naturaleza y justamente es lo que voy a tratar de platicarles hoy. Los naturalistas han estado interesados en las construcciones animales desde hace mucho, principalmente aquellos dedicados a los insectos sociales. Aquí les pongo un ejemplo de un naturalista interesado en las estructuras construidas por insectos sociales, que son los únicos que rivalizan con nosotros en términos de complejidad social y modificación del ambiente y por supuesto arquitectura. Pero bueno, eran descripciones un poco inocentes y cándidas en algunos casos, hasta que después de las propuestas de Darwin que unificaron la biología y le dieron un fundamento filosófico fundamental, tenemos a nuestro célebre Nicholas Carbon Frisch, premio Nobel del 73, que se interesa por la arquitectura animal y publica este libro en 1974, me parece, en donde recoge todas las formas de construcción, tanto corporales como utilizando y manipulando el medio ambiente en todos los grupos animales más o menos representativos. No es una enciclopedia, pero sí cubre todos los grupos animales representativos y sus estructuras construidas. Desde entonces ha habido un creciente interés sobre la arquitectura animal y sobre su significado biológico y sobre su significado en términos de economía y eficiencia ergonómica. Parece que hay unas corrientes arquitectónicas, no son nuevas, que se interesan por las bioformas. Entonces, muchas de ellas están basadas principalmente en estas estructuras producidas por seres vivos. Entonces, me atrevo a hacer construir a partir de estos colegas que han dedicado mucho tiempo a este estudio, me atrevo a proponer una definición de arquitectura animal, y serían todas estas estructuras construidas por animales no humanos. Es importante diferenciar, van a ver por qué. Individuos, aquí les pongo por ejemplo esta ave tejedora, o grupos de individuos, por ejemplo este es un montículo de un nido de hormigas fórmica de bosque, que solo se ve el montículo, pero la estructura compleja interior es bastante sofisticada, a través de patrones de conducta heredados, o sea rígidos, podemos llamarles instintos, o modificables, algo plásticos o incluso aprendidos, que favorecen su sobrevivencia y o reproducción. Esto, en pocas palabras, significa su aptitud biológica y que implica que puede ser sujeto de selección natural. ¿Cuáles serían las funciones principales de las estructuras o construcciones animales? Bueno, principalmente son casas, refugios, sitios donde los seres vivos se ocultan de los depredadores o crían a su descendencia, trampas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, algunos sitios de forrajeo o estructuras de comunicación. Vamos a ver esto qué significa porque es sumamente interesante. Y pueden o no utilizar algún tipo de herramientas. Aquí les muestro algunos ejemplos de animales, solamente para enlistarlos, pero vamos a ver unos ejemplos posteriormente. Por ejemplo, refugio. El refugio es importante para protegerse de los depredadores y parásitos. Uno cuando se refugia en un sitio puede evitar tener una barrera física o, dependiendo del tipo de refugio, una barrera contra parásitos. Los parásitos son una poderosa fuerza de selección de los seres vivos. Protección del ambiente, evidentemente cuando uno tiene un refugio lleva su estructura fisiológica, su estructura genética a un sitio amortiguado, de manera que la protege de los cambios ambientales. Almacenamiento de alimento,
muchos de los nidos o estructuras construidas por seres vivos incluyen zonas donde el alimento es cultivado o almacenado y control ambiental. Justamente las estructuras, dependiendo de su complejidad, pueden mantener condiciones ambientales estables, de manera que la estructura, vuelvo a repetir, la estructura fisiológica y genética se mantiene a salvo de los cambios ambientales. Aquí les pongo un ejemplo ejemplos de distintos tipos de refugios en animales. Aquí pongo a los animales, ejemplos de distintos animales, el tipo de refugio, como le llamamos nosotros los naturalistas, el material que pueden usar, hay un montón de materiales que se pueden usar, las estructuras con que las construyen, su propósito, dónde se ubican y si la ocupación es temporal, permanente o solamente para reproducción, etc., ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí consideremos a nuestros parientes cercanos, primates, hacen nidos temporales que pueden ocupar solamente la noche, pueden seguirlos ocupando varias veces, están construidos a partir de hojas, ramas frescas, utilizan las manos, evidentemente son sitios de descanso, están construidos en los árboles y son temporales. Y si uno los observa, son bastante sofisticados, no cualquier tipo de hoja o ramita es utilizada por estos bichos. Vamos a ver, por ejemplo, un tipo de refugio sofisticado en estas hormigas arrieras, que aquí las conocemos como, bueno, tengo varios nombres en México, son cocos, arrieras, talatas, patalatas, etc. Estos nidos son gigantes, están ocupados por millones de individuos, todos hijos de una sola madre, ¿sí? Todos los hijos que tiene ella son hermanos en algún grado y construyen nidos gigantes. Cada uno de estos montículos puede corresponder a un nido o incluso pueden ser un nido en conjunto. Pueden abarcar varios cientos de metros a la redonda cada nido, pero la estructura profunda es lo que nos interesa. Estos bichos, la estructura de estos nidos no es azarosa, no nada más es una serie de huecos donde ellos viven, sino es una estructura adaptativa. Ahorita lo voy a mencionar. La particular de estos bichos es que recolectan material vegetal en una cantidad enorme, la llevan dentro de los nidos y cultivan un hongo, mantienen un hongo el cual es su alimento. Por lo tanto, dentro del nido se mantienen condiciones ambientales especializadas para que vivan las hormigas, pero además para que viva el hongo. Hay control de temperatura, de gases, de pH y también de microorganismos. Son bichos especialistas en la microbiología. En una red intrincada de túneles y galerías se cultiva este honguito, que es un hongo de una sola especie, del cual ellas se alimentan. Aquí se pone es una caricatura obtenida de una revista National Geographic, donde se muestra un solo nido, cómo puede estar constituido por un montón de túneles y galerías, galerías donde se cultiva el hongo, donde se mantiene a la descendencia y a la cría, y sitios donde se depositan los desperdicios. De manera que la estructura es bastante sofisticada. Si esto no es arquitectura, incluso puede ser considerado como ingenieros de suelo, por cómo se manipulan las condiciones físicas y químicas del ambiente. Esta arquitectura, como es adaptativa, por ejemplo, vamos a mencionar solamente cómo lo que nosotros vemos desde afuera no es más que una manifestación de una función particular que tienen estos nidos. Como les decía, dentro se mantienen condiciones ambientales más o menos estables. Aquí les pongo una gráfica de la hora del día contra humedad relativa y temperatura, ¿sí? Afuera, la humedad relativa varía, oscila de acuerdo a la hora del día, igual que la temperatura, pero dentro del nido se mantiene constante la temperatura y la humedad relativa. Eso es bastante interesante. El arte arquitectónico de estos bichos es bastante sofisticado y no hay un guía, no hay planos, nadie le dice a cada bicho qué tiene que hacer. Esto es un proceso autoorganizado. Estas torretitas que están aquí son sumamente interesantes, seguro ustedes que viven en Morelia las han visto. Son estructuras fundamentales para el intercambio de gases. La estructura particular que tienen los nidos bajo estos montículos permite de manera fácil que los gases cargados, el aire cargado de dióxido de carbono más caliente suba de manera rápida por túneles verticales que están construidos principalmente hacia el centro. Al momento de salir
por vía rápida y por la vía más corta, ¿sí? Lo que provocan es un vacío dentro del nido que hace que por las torretitas periféricas entre aire fresco cargado de oxígeno. Ese es solamente un ejemplo de cómo funciona esta arquitectura adaptativa. Esta es una muestra de un nido de ata, no recuerdo la especie, creo que Leviagata en Brasil. Lo que hicieron los colegas fue vaciar un tipo de cemento dentro de los túneles y galerías. Ellos esperan a que frague el cemento y hacen una excavación arqueológica para desentrañar la arquitectura compleja de los nidos. Solo para mencionar, estos bichos hacen construcciones colectivas, no hay planos específicos, son contingentes, pero la estructura es más o menos regular y constante, ¿sí? Y junto con nosotros somos los únicos que podemos construir ciudades y hasta a cierto punto se considera un tipo de civilización sofisticada. El otro tipo de estructuras que construyen los animales son trampas para presas. Conocemos bastante bien las de arañas, son estructuras bastante sofisticadas, construidas a partir de una secreción de glándulas de estos bichos que es sumamente resistente, puede ser mucho más resistente que nuestros, por ejemplo, nuestros hilos más sintéticos y sofisticados como el nylon, e incluso que el acero por milímetro cuadrado. Esta es una arañita muy interesante que les voy a platicar ahorita. Hace una estructura muy particular y es una trampa, y esta es la hormiga león, que también hace una estructura muy particular. Es un diseño bastante sofisticado. Es un pequeño cono que cuando pasa un insecto cercano, los granos del sustrato se derrumban inmediatamente y la presa cae justo hacia el centro donde está este bicho, esperando con las mandíbulas hacia afuera, y luego la presa y se lo come. Pero esta arañita es bastante interesante. Es un nido, construye un nido bajo el suelo y con su propia secreción y mezclas del suelo produce una pequeña tapa, y alrededor del nido conecta una serie de hilos de su propia telaraña, y lo que ocurre es esto. Es un escarabajo inocente. Allá los hilos como están conectados hacia adentro del nido. La araña detecta el movimiento y ya tiene cena, ¿no? Bueno, esas serían dos funciones de las construcciones. Y la tercera es sumamente interesante porque no tiene ninguna función en términos de protección, no tienes una función decorativa, es de exhibición, funciona para el apareamiento. Es como si ustedes construyeran su propio automóvil y lo lucieran para encontrar novia. Bueno, estos bichos, lo que hacen estas aves, construyen un tipo de enramada que no sirve de protección. Primero porque no oculta al ave, y segundo porque el ave cuando lo construye la decora con un montón de estructuras que encuentra en el campo, con un montón de colores, y eso atrae a la hembra. La estructura más atractiva es la que la hembra escoge, y esta estructura es la que permite que el macho se reproduzca. Aquí vamos a la hembra, este es el macho, y como esta estructura es bastante sofisticada, eso nos sirve como comunicación sexual. Hay un montón de estructuras que los seres vivos utilizan para construir: mandíbulas, picos, dientes, manos, etc. O incluso herramientas. Estas hormigas construyen sus nidos y utilizan herramientas que son sus propias crías, y utilizan las glándulas de seda para adherir hojas. Iba a poner ese video, pero ya no tengo tiempo. Lo que quiero decir con esto es que estas estructuras son producto de patrones consistentes de conducta, patrones heredados de conducta. ¿Para qué sirven? Bueno, para que los seres vivos se reproduzcan y sobrevivan. Cuando Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies, propuso que los seres vivos, su interés principal es producir descendencia, a través de como ser. Y esta descendencia, su éxito para producir descendencia y sobrevivir depende de características del cuerpo que tienen un sustrato heredable, los genes, ¿no? Y en 1976, me parece, Richard Dawkins, un evolucionista, consideró que no solo las estructuras de los cuerpos
son fundamentales para sobrevivir y reproducirse, sino lo que hacen los cuerpos sobre el ambiente, es decir, la conducta. Y le llamo a eso el fenotipo extendido. Las estructuras que nosotros tenemos, voy a saltarme estas diapositivas, las estructuras que nosotros tenemos corporales se conocen como fenotipo y son producto de nuestros genes, de manera que nuestras características nos permiten sobrevivir y reproducirnos. Lo interesante es que este fenotipo no solo se queda en nuestro cuerpo, sino puede trascender a través de la conducta con estas estructuras que nosotros vimos. Vamos a saltar esto. Estas estructuras constituyen adaptaciones sofisticadas, de manera que las mejores, que permiten sobrevivir más o reproducirse más, son las que se fijan en una población y se dispersan. Entonces, el fenotipo serían todas las estructuras del cuerpo del animal, fisiología, biología molecular, bioquímica y conducta, y el fenotipo extendido sería la conducta o cualquier otra actividad fisiológica que tiene efectos sobre el ambiente circundante y que produce éxito reproductivo sobre el individuo que la genera. De manera que lo que nosotros tendríamos es que los genes, ¿sí?, producen morfología, cuerpos y fisiología y conducta, y la conducta, evidentemente programada, si me permite usar de manera heurística este concepto, programada en los genes, tiene efectos sobre el ambiente, y esta estructura sería parte del fenotipo del propio individuo. De manera que tendríamos una secuencia más o menos de esta índole, en la que los genes, este sería el fenotipo, la constitución genética de un ser vivo, ¿sí?, produce lo que nosotros vemos en interacción con los seres vivos, toda la biología molecular y toda la fisiología interna. Esto produce morfología y conducta. La conducta sobre el ambiente produce estas arquitectura, manipulación sobre parásitos y acción a distancia, es decir, son los tres tipos de fenotipo extendido que nosotros conocemos, y estos de manera extrema podrían tener efectos globales, en lo que conocemos como el sistema Gaia o la Tierra completa o la atmósfera, y sobre la construcción del nicho. Ya para terminar, permítanme decir que justamente la construcción del nicho, es decir, la arquitectura humana y la propia cultura serían un tipo de fenotipo extendido, no programado y no individual, sino colectivo, ¿sí?, y de alguna manera, no programado genéticamente, es decir, un edificio no está programado genéticamente en un ser humano, en un individuo, pero los principios por medio de los cuales nosotros aprendemos a entender los principios arquitectónicos sí estaría programado en nuestro genoma, de manera que la construcción del nicho comenzó justamente más o menos hace unos 200 millones de años con nuestros antepasados, los Homo habilis, que se asentaron en sitios específicos, aumentaron sus poblaciones y empezaron a modificar el ambiente y construir sitios habitacionales donde permanecer. Esto coincidió con el desarrollo de la corteza cerebral, de la neocorteza principalmente, favorecido por un montón de características facultadas justamente por el sedentarismo, como por ejemplo el cocinado de los alimentos, la cultura, etc. De manera que aquí les pongo justamente una gráfica de la evolución en tiempo, cómo nosotros hemos cambiado de depender principalmente de nuestros propios cuerpos con una modificación muy limitada del ambiente a vivir en un ambiente principalmente construido por nosotros, que se llama el nicho sociocultural. Esto ha provocado que nosotros nos domestiquemos, nuestros cerebros tengan una constitución social muy particular, diferente a otros animales, no que nuestros cerebros hayan crecido, sino que incluso hayan ido disminuyendo. Y, bueno, solamente para poner aquí, esto ha producido nuestra civilización, de manera que una forma muy particular y muy extrema de fenotipo extendido sería nuestra cultura, no programada en genes, pero sí dependientes de nuestro cuerpo. ¿Qué? Bueno, primero que nada, felicitarte, Germán, por esta plática. Igual también a Braulio, soy arquitecto y esto me confirma
siempre sospechamos, las mejores pláticas de arquitectura las dan los no arquitectos, siempre. Y bueno, mi pregunta iría para todos los investigadores del 5. Me llama mucho la atención cómo, me impresionaron mucho estas estructuras de las hormigas y cómo logran mantener el ambiente, es decir, mantener la temperatura, mantener la humedad en sus estructuras, ¿no? Que yo diría de los decenas de miles de arquitectos que se gradúan cada año en el mundo, yo diría que hay 2 o 3 que saben hacer eso en sus edificios de manera, lo que llamamos, bueno, arquitectura bioclimática, ¿no? ¿Qué ha pasado en la cognición humana o en los patrones de conducta, la cultura humana, que hemos perdido esos conocimientos? Porque esto antes se hacía, vaya, ¿no? La construcción con tierra, las casas de adobe, que son conocidas precisamente por lograr mantener el clima interior regulado, y ahora no lo logramos hacer, tenemos que meter máquinas y gastar cantidades de energía impresionantes para hacerlo, ¿no? No sé si quedó claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, parece como inconsistente el hecho de que la tecnología no sea natural nuestro control ambiental comparado con la arquitectura más rústica, ¿no? Si lo ponemos entre comillas, que es mucho más ecológica y dependiente mucho menos de recursos energéticos. En realidad no estoy seguro qué pasa, pero me parece que justamente la arquitectura más tradicional es ecológica porque es contingente y es local y depende justamente de los elementos locales y responde a necesidades, justo como decía el doctor, de los habitantes. Los habitantes son los que construyen. O sea, uno no manda a hacer su casa con el arquitecto en una comunidad, más bien el grupo es el que construye su habitación y justamente es quien lo va a habitar y sabe lo que experimenta. Sospecho que tiene que ver con eso y que nosotros no construimos nuestros espacios, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Aunque sí creo que la tecnología es un progreso, o sea, yo sí creo que es un progreso y no debemos de satanizarlo, me parece que más bien depende del uso. Pero creo que más es como quién hace sus espacios y que es total y absolutamente local en estas comunidades. Yo no sé si respondí, no tengo la respuesta completa, solo sospecho que puede ser relacionado con eso. Bueno, muchas gracias, muy estimulante. Me gusta mucho la idea como lo presentas, ¿no? De extender esto, bueno, la idea y el fenotipo, ¿no? Para entender nuestra civilización, nuestro desarrollo de espacios arquitectónicos, urbanos, etc. Sin embargo, creo que hay dos nociones que de alguna forma cortocircuitan este intento que estás haciendo por relacionarlo, digamos, desde el hábitat natural del animal hasta el ciudadano y los ambientes urbanos hoy día, y es economía o economía y política mezclado, porque sabemos que van de la mano, y otro es estética. Es decir, como decía el doctor Ornedo, en cuanto mete los intereses capitalistas, ¿no? El sistema global que es dominante, sabemos, me parece que se rompe la lógica esta que nos presentas. Es decir, ya no podemos, digamos, explicar en términos naturales o naturalistas la evolución de este fenotipo extendido y nuestra capacidad adaptativa, porque justamente la lógica del capital interviene e interfiere. Y por otro lado, la estética, ¿no? Creo que también eso ha desafiado a muchos arqueólogos y antropólogos en sus hallazgos, ¿no? Porque hay cosas que son inexplicables, que son de orden estético, ¿no? Es decir, hemos encontrado espadas y armas que explican claramente una ventaja adaptativa si están muy puntiagudas o muy grandotas, pero no que estén talladas de esta forma o de esta otra para dar gusto. Entonces, si tienes algo que decir sobre este componente estético, propiamente estético, ¿no? en lo que nos presentas, y el económico-político. Sí, bueno, ese no es tema no fue tema de esta charla, de hecho fue el tema de mi charla en la jornada del año pasado, ¿no? Justamente, ¿cuáles serían los valores estéticos
desde el punto de vista de la arquitectura, los más fundamentales. Y creo que los principios estéticos o los valores estéticos, desde mi punto de vista, y lo comparto con un montón de pensadores de este siglo, y no solo de este siglo, sino también del anterior, tienen un fundamento biológico. Y el fundamento biológico ha producido un aparato cognitivo que necesita experimentar ciertas cosas. Y en mi charla pasada justamente hablé de lo que era la hipótesis biofilia y cómo necesitamos espacios biofílicos para sentirnos bien. O sea, sentir bien un espacio con elementos biofílicos. No quiero decir que pongamos justo en este auditorio plantas colgando y macetas por todos lados, sino el diseño biofílico, una serie de principios fundamentales que se supone experimentaron nuestros ancestros y que les proporcionaban seguridad, no ansiedad, y que les permitía estar seguros, por ejemplo, ante los depredadores, ante los enemigos que iban a invadir y robar sus recursos, o a sus mujeres, sus niños, y esclavizarlos. Y entonces estos principios fueron fundamentales para configurar la mente que tenemos el día de hoy, todavía estos vestigios, no necesariamente intactos, pero vestigios de estos sentimientos estéticos o nociones estéticas, y son lo que nos haría sentirnos bien. Creo que deberíamos de considerar esos principios. No es una idea mía en realidad, es una hipótesis planteada en los años 70 y ha sido acogida bastante bien por un montón de arquitectos. De hecho, no solo hay arquitectos que ya se han volcado al diseño biofílico, sino hay empresas que hacen tu espacio biofílico o diseñan tu universidad o tu edificio de manera biofílica. Pero me refería más que las biofilias a por qué si ponemos aquí cuadros de Mondrian, ¿no? O de Van Gogh, o sea, eso no lo hacen otros animales, nosotros sí. No es biofílico, es estético. Es en ese sentido que yo te pregunto. Ajá. Por ejemplo, hace creo que 6 meses o un año se publicó un artículo sobre hormigas que decoran afuera de sus nidos con cabezas de hormigas enemigas. O sea, cuando tienen un conflicto con hormigas enemigas, decoran las entradas de sus nidos con cabezas de... Eso podría ser un tipo de decorado, no digo estético, pero decorado que tiene una función adaptativa. Lo estético tiene una función adaptativa desde el punto de vista. Y estas pinturas, el arte tiene estos principios muy viejos, mezclados con la contingencia cultural y se mezcla. Pero bueno, pienso que definitivamente sí hay aspectos estéticos configurados en nuestro aparato cognitivo, por historia. ¿Y lo económico? Bueno, todas las estructuras naturales son económicas, eficientes en ese sentido, óptimas desde cualquier punto de vista, tanto energéticas, químicas, de configuración o de eficiencia del espacio, por ejemplo. Los patrones de las hexagonales de las celdas de los panales de abejas son sumamente eficientes. Hay especies de avispas, por ejemplo, que siguen haciendo celdas circulares, pero no tienen la eficiencia que tienen las hexagonales de las abejas. O sea, el espacio es mucho más eficiente por centímetro cuadrado para ocupar mucho de mejor manera el espacio, tener más crías o mayor almacenamiento de miel y polen, por ejemplo. Pero lo mismo dirías de las casas Geo. A eso me refiero. Pero por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, probablemente las estructuras tradicionales sí tengan esta eficiencia económica, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de los materiales locales, ¿no? Es decir, si en muchos lugares se utiliza el adobe, no es porque se considere que las localidades sepan que es fresco por sus propiedades físicas o químicas, sino más bien porque experiencia propia y porque es el material disponible, ¿no? Entonces, creo que eso sí es eficiente y es económico y ergonómico. Muy bien, una pregunta más ya para cerrar esta presentación. Bueno, primero que nada te doy gracias por esta plática que nos sirve, bueno, para mí como de inspiración para, pues ya cuando vaya como terminando,
Me interesa ahora mucho saber, más bien, inclinarme por la bioarquitectura porque creo que siento que podemos, también que lo he visto en algunos documentales de que podemos invertir más bien en la forma para ahorrar, por ejemplo, el consumo de energía y de agua. Y pues también que antes de hacer una construcción no solamente tomar en cuenta el punto antropocéntrico y también mezclarlo con el biológico, ¿no? Porque pues es importante para seguir siendo amigables con el medio ambiente y aparte así podemos satisfacer todavía al capitalismo. Invirtiendo en la forma, ¿no? Podemos satisfacer a las dos cosas y siendo estéticos aún también. Y pues muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que vale la pena incorporar esas perspectivas en el diseño, ¿no? En la arquitectura. Sí, antes de diseñar alguna construcción, un espacio habitable. Sin duda, sin duda. Gracias. Muchas gracias.